El periódico ha redefinido la forma en que América se cuenta a sí misma. Pero su desarrollo estuvo impulsado por una enconada rivalidad entre Joseph Pulitzer... Nos entregaremos a la causa del pueblo. Un hombre que se hizo a sí mismo. Y William Randolph Hearst. Disculpe. Está despedido. El próspero hijo de un magnate de los negocios. Dos titanes de los medios de comunicación luchando por conseguir la voz más clara y fiable del periodismo. ¿Le da igual que esté publicando mentiras? Desdibujando los límites entre realidad y ficción. ¿Va a iniciar una guerra? 1 millón de lectores lo harán. Mientras mienten, engañan y manipulan para llegar a la cima. Por el New York Journal. Por el New York Journal. Un intenso conflicto que definirá el periodismo tal y como lo conocemos hoy día y que cambiará a América para siempre. Prensa. Hearst contra Pulitzer. Genios. ¿Ha oído que el gobernador irá a Texas la semana que viene? El gobernador se está haciendo popular. Señora Augustín, ¿puede informarme sobre el nuevo hospital psiquiátrico? ¿Y cuánto cobra su empresa de construcción al ayuntamiento por él? Señora Augustín. Señora Augustín. Desde sus primeros días como periodista, Joseph Pulitzer ha aspirado a ser la voz del pueblo. Es un sueño que nace de sus orígenes humildes como joven inmigrante de Hungría. Llegó aquí luchando. Tuvo que pelear por sobrevivir en este nuevo país. Su experiencia como inmigrante fue muy dura. La vida de Pulitzer como inmigrante le da una visión de primera mano de la división entre ricos y pobres. Así que cuando le ofrecen un trabajo en un periódico de San Luis, se aferra a la oportunidad. El periodismo le da a Pulitzer una plataforma para su voz. Una plataforma que puede usar para proteger a las personas como él y que no sean explotadas por los ricos y poderosos. Cada periódico en una ciudad como San Luis estaba dirigido hacia una cierta clase social, pero para Pulitzer un periódico debía ajustarse a su sentido de responsabilidad social. Él sentía que los pobres necesitaban un defensor y se veía como la persona que podía serlo. Pulitzer tiene una misión: encontrar la corrupción y usar su escritura para exponerla, al tiempo que mantiene un alto nivel de exactitud. Y su intrépido estilo de periodismo se extiende rápidamente. Durante los siguientes 10 años, la estrategia de Pulitzer le ayuda a escalar puestos en las filas del periodismo y a salir de su antiguo estilo de vida empobrecido. Con el dinero que ha ganado, compra 2 periódicos fracasados y los transforma en el St. Louis Post-Dispatch, un periódico venerable que aún circula hoy en día. Con Pulitzer al timón, se convierte rápidamente en el principal periódico de la ciudad. Pero pronto San Luis se le queda pequeño. Y Pulitzer decide llevar su estilo de periodismo a la mayor ciudad de América. Pulitzer se traslada a Nueva York porque era el centro del periodismo. Las mayores tiradas se hacían allí, y allí era donde más impacto tenían. Los mejores periódicos de la historia de América eran periódicos de Nueva York. Pulitzer compra un periódico en declive llamado New York World y le imprime su peculiar estilo.
Nuestra piedra angular será la veracidad. Denunciaremos todo fraude y corrupción. Y lucharemos contra los enemigos públicos. Nos dedicaremos a la causa del pueblo. Pero para triunfar en Nueva York, Pulitzer necesita un periódico que destaque. Pulitzer veía en Nueva York el lugar al que llegaban millones de inmigrantes sin trabajo y que no sabían qué esperar de Estados Unidos ni cómo desenvolverse allí. La misión de Pulitzer es crear un periódico para los inmigrantes y la clase trabajadora de Nueva York. Pero para atraer a esos nuevos lectores, tendrá que transformar el periódico por completo. Los periódicos de entonces eran una serie de largos y aburridos textos escritos sobre todo para clases acomodadas. Eran muy grises. La tipografía era la misma en toda la página. No había nada parecido a un gran titular. Eran poco más que panfletos de propaganda, a menudo suscritos por los partidos políticos. Pulitzer imagina un periódico que use atrevidos titulares para llamar la atención sobre sus historias acerca de los problemas y éxitos cotidianos de la población inmigrante. Quería entrar en este mercado con un estilo de noticias totalmente novedoso, diseñado para entretener a la gente y conectarla con la idea de la experiencia americana y con lo que significaba ser americano. Y él sabía por experiencia propia lo que era eso. A los 6 meses, la circulación del New York World se triplica hasta los 45.000 ejemplares. Y al año y medio, Pulitzer está vendiendo 100.000 periódicos. Y todo gracias a su atrevido enfoque. Existe una expresión que dice pensar fuera de la norma. Y cuando pensamos en los genios vemos que es eso exactamente lo que hacen. Tienden a mirar más allá de la norma para encontrar la inspiración que les permita avanzar hacia el futuro. Joseph Pulitzer va camino de convertirse en el propietario del mayor periódico del país. Y el poder y la influencia que tiene no pasan desapercibidos. A 300 kilómetros de distancia. Eres absolutamente adorable, ¿lo sabes? Gracias. De nada. William Randolph Hearst ha seguido con gran interés la carrera de Pulitzer. William Randolph Hearst era un privilegiado. Su padre había hecho una fortuna en la minería, así que el joven Will fue a buenos colegios, a colegios caros. Era consentido. Se podría decir que mimado. Pero para Hearst, la prioridad es salir de la sombra de su padre y hacerse un nombre por sí mismo. Cuidado. Todavía no he leído este. La industria periodística podría ser el medio que necesitaba. Hearst se inspira en Pulitzer. Ha estado leyendo el World de Pulitzer. Ve el interés que genera este periódico, la enorme tirada que ha alcanzado, y piensa que le gustaría hacer algo así. Hearst ve el periodismo como una fuente de influencia y quiere llevar el estilo de Pulitzer a la costa oeste. Siento que es mi vocación. Puedo ser el abogado del ciudadano medio. Por eso le pido que me dé ese pequeño periódico de su propiedad, el San Francisco Examiner. La diferencia fundamental entre William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer es que a Pulitzer le interesa el poder para implantar una serie de reformas concretas.
A Hearst le interesa el poder para promocionarse a sí mismo. Disponía de un inagotable suministro de dinero que podía emplear para alcanzar cualquier ambición que se le antojara. Hearst consigue la propiedad del San Francisco Examiner, un periódico en declive con periodistas de bajo nivel y escasa tirada. Disculpe, ¿puede decirme dónde encontrar al jefe de redacción? Gracias. ¿Qué desea? Soy William Hearst. ¿El hijo de George? ¿No le ha dicho que vendría hoy? No. Disculpe. Está despedido. Quiero que vayan al ayuntamiento y que hablen con alguien allí. Hearst reconstruye el San Francisco Examiner desde abajo, adaptándolo al estilo que tanto éxito le ha dado a Pulitzer en Nueva York. Hearst convirtió el Examiner en lo que hoy llamamos prensa amarilla. Dado que San Francisco ya era en cierto modo una ciudad festiva, era difícil sorprender a la gente, pero hizo el periódico visualmente más atractivo, algo que te dieran ganas de coger atraído por los titulares. El plan de Hearst da resultado y no tarda en conseguir un enorme número de lectores. Somos el número 1. En su primer año bajo la dirección de Hearst, el Examiner dobla su circulación. Pronto el periódico que no daba beneficios se convierte en un éxito innegable. Ya saben qué significa eso. ¡Más dinero! Pero Hearst quiere expandir su imperio aún más. Y siguiendo los pasos de su ídolo Joseph Pulitzer, intenta conseguir un periódico propio en Nueva York. El éxito de Hearst se basa en su talonario. Dispone de recursos ilimitados para llevar la guerra a Nueva York. Y ahora está preparado para llegar y competir con el propio maestro. Va a enfrentarse a Pulitzer. Es como dos pistoleros del oeste, pero en vez de una calle de un pueblo será en la Quinta Avenida de Nueva York. En 1895, Joseph Pulitzer se ha consolidado ya como un gigante del periodismo. Su World de Nueva York se ha convertido en el periódico más importante del país y ha convertido una industria para la élite en un medio de masas. Pero su reino está a punto de ser desafiado por un hombre: William Randolph Hearst. Tras el éxito de su periódico en la costa oeste, Hearst llega a Nueva York. Nueva York era entonces una ciudad enorme, fascinante, colorida, temible, volátil y en continuo cambio. Hearst tenía muy claro que iba a gastar todo el dinero que hiciera falta. Después de comprar un pequeño periódico llamado The New York Morning Journal, Hearst se dedica rápidamente a construir su imperio. Aquí estará el redactor jefe para que pueda vigilarle. Esta es la sección de mujeres. Aquí estará deportes. Y este será su sitio. Los periodistas internacionales eran parte de la marca. Era lo que se vendía.
Eran periodistas estrella, los grandes nombres que escribían para los periódicos. La gente compraba el periódico en parte por ver lo que habían escrito estas estrellas. Y mientras Pulitzer está fuera de vacaciones, esto para el resto del año. su editor, su director de negocios, su mejor artista e incluso su editor del Dominical. Por el New York Journal. Por el New York Journal. Hearst era despiadado. Tenía más dinero que nadie y lo sabía. Se presentaba ante los empleados del World con un saco lleno de billetes y decía: desde ahora trabajáis para mí. Tenía una determinación infernal por dominar la industria de la prensa. Tan solo unos pocos meses después de llegar a Nueva York, Hearst se ha hecho con el mejor personal que se puede comprar con dinero. Y esa no es la única jugada que ha hecho para intentar doblegar a su mayor competidor. Fase 2 de su plan: igualar el número de páginas de Pulitzer. Hearst usa las mismas tácticas de Pulitzer, pero subiéndolas por encima de cualquier cosa que Pulitzer hubiera hecho, quisiera o fuera capaz de hacer. Hearst quiere cortarle las alas a Pulitzer y conquistar su terreno con el mismo tipo de lectores. Hearst llena su portada de titulares sensacionalistas sobre crímenes y escándalos. Y lo hace por 1 centavo, la mitad del precio del New York World. Si quieres estar por delante de la competencia, no puedes quedarte quieto. Si juegas para ganar, tienes que meterte en el corazón de la batalla. En solo 3 meses, Hearst ha doblado su tirada. ¡Basura! El rey del periodismo de Nueva York corre el peligro de ser destronado. Ambos eran machos alfa, acostumbrados a enfrentarse a cualquier situación y triunfar. Pulitzer había llegado e inventado una nueva clase de periodismo y básicamente había barrido al Herald y el Tribune. ¿Y ahora alguien iba a hacerle lo mismo? Su orgullo estaba en juego. Su orgullo iba a quedar dañado. Esto para el resto del año. La misión de William Randolph Hearst es simple: aplastar el periódico de Pulitzer a cualquier precio. Robar su personal es solo el principio. Hearst vende 16 páginas por 1 centavo. Nosotros 8 por 2 centavos. Bajaremos el precio. Si él puede permitírselo, nosotros también. Pulitzer se tomaba los ataques de Hearst como algo personal. Pulitzer se vio enzarzado en un combate mortal
con un hombre cuya principal arma era un suministro ilimitado de dinero que no se había ganado. Esto era lo contrario a toda su experiencia vital y a todo aquello en lo que Pulitzer creía. El titular tiene que ser 5 palabras más corto. Es la diferencia entre un artículo bueno y uno malo. Esto va a acabar con nosotros. No, nada de eso. Es exactamente lo que queríamos. Solo tenemos que mantenernos a la ofensiva. Cuando se habla de rivalidades, hay que pensar en lo que pone en marcha el espíritu competitivo. Yo me despertaba cada mañana queriendo vencer a Siemens o a Mitsubishi. Eso es parte de las sensaciones que fluyen en un entorno competitivo. Y sé dónde golpearle. ¿Qué tal si extendemos nuestras alas un poco? Hearst aprovecha la oportunidad cuando descubre a Evangelina Cisneros, una joven de 18 años atrapada en el fragor de la Revolución Cubana. La joven rebelde ha sido detenida por los españoles. Y para Hearst, es la historia que necesita para aumentar sus lectores. La historia de Cuba, de la opresión y de lo que España hace servirá a Hearst contra Pulitzer y para aumentar la circulación de su periódico. Hearst se erige en el defensor de una chica virtuosa retenida contra su voluntad, como forma de hacer que sus lectores se interesen por la causa de los rebeldes contra España. Tenemos que ofrecerles la historia del siglo, con su héroe y su dama en apuros. Un intrépido periodista y una rebelde cubana. Ella está encerrada, pero él tiene un plan. Y no pasa ni un solo momento sin la amenaza de una muerte inminente. Hearst publica un relato teatral de la huida de Evangelina, adornando su historia con las características de una obra de teatro y manteniendo el suspense para sus lectores. La forma en la que los periódicos de Hearst presentaron la historia fue la de un culebrón que se estuviera desarrollando ante sus ojos. La historia es un éxito. Los lectores están entusiasmados con la presentación de Hearst de la atrevida huida de Evangelina. No puedo expresar los horrores y el temor que viví mientras estaba en prisión, pero ahora soy libre. Hearst convierte a su heroína en una celebridad. Gracias a mi valiente amigo y a su periódico. En lo que realmente fue un genio, fue en cómo tratar las columnas del periódico y convertir la historia en un acontecimiento en el que la gente se implicaba y participaba. Los americanos comienzan a interesarse por la lucha de Cuba contra España, tal y como él había planeado. ¿Cómo competimos contra esto? Joseph Pulitzer solo puede limitarse a contemplar cómo aumenta la popularidad de Hearst, pero se niega a rebajarse al nivel de su encarnizado enemigo. Pulitzer tenía carteles en las paredes de su sala de prensa que decían precisión, precisión. Creía que el periodismo debía ser veraz. Esto es duro. ¿Duro? Me ha ofrecido mi propia columna. Usted nunca me ofreció eso. Entiendo. ¿Y le da igual publicar mentiras? Rumores no comprobados. O algo es verdad o no lo es. El principal editor de Pulitzer, Arthur Brisbane, se pasa al Journal.
El paso de Brisbane al Journal representa un éxito para Hearst porque deja claro que el Journal prevalecerá. Pero Pulitzer se sintió traicionado por Brisbane y por todos los que le dejaron para ir a trabajar con Hearst. Joseph Pulitzer permanece fiel a sus principios. Pero esos mismos principios podrían costarle su imperio. Tras la publicación de la historia de Evangelina Cisneros, me ha ofrecido mi propia columna. Y equipado ahora con el principal editor de su rival, el Journal de William Randolph Hearst se convierte en uno de los periódicos más populares del país. Y en un duro competidor del New York World de Joseph Pulitzer. Pero Hearst no se detiene ahí. Y pronto un trágico suceso le ofrece su siguiente gran oportunidad. El 15 de febrero de 1898, el acorazado estadounidense Maine está fondeado en La Habana, Cuba, cuando una repentina explosión destroza el barco. 266 marineros americanos pierden la vida. Este es el titular. Un ataque enemigo. Y quiero una edición extra en las calles en 1 hora. ¿Va a iniciar una guerra? 1 millón de lectores lo harán. Hearst se apresura a la conclusión de que esto ha sido una traición española. Ese es el término que usa en los titulares. Pero no había ninguna prueba de ello. Pero para Hearst se convirtió rápidamente en una razón para que los Estados Unidos de América declararan la guerra a España. Cuando el periódico de Hearst comienza a publicar titulares responsabilizando a España de la tragedia, Pulitzer no tiene más remedio que responder. Joseph Pulitzer veía que si no se sumaba al clamor por la guerra, se quedaría detrás en las ventas, perdería muchos lectores y todo el mundo se iría con Hearst. Joseph Pulitzer se enfrenta a una crisis de conciencia. Mantener su integridad como periodista o competir al nivel de Hearst. Hearst convirtió Cuba en una historia. No creo que Estados Unidos le hubiera prestado tanta atención de no haber sido por el constante bombardeo informativo del Journal sobre lo que estaba pasando. Pero entonces Pulitzer tuvo que responder. Para Pulitzer no queda otra elección. Sin pruebas sólidas, su periódico comienza también a especular sobre lo que ha pasado con el Maine. A medida que Hearst publicaba historias cada vez más escandalosas, el World de Pulitzer no tuvo ocasión de parar por un momento y decirse, por ahí no es por donde queremos ir. Pulitzer estaba tan inmerso en la competición con Hearst que perdió el rumbo. Día tras día, los dos titanes se enfrentan en una lucha. El World y el Journal intentan superar la información del contrario. No es correcto decir que lo que hicieron esos dos periódicos de Nueva York provocó la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Pero lo que hicieron fue avivar un incendio. Incitaron a un país que estaba dispuesto a la guerra. El 25 de abril de 1898, después de 2 meses de titulares sensacionalistas, el Congreso declara la guerra a España. La guerra se convierte en una oportunidad de oro tanto para Pulitzer como para Hearst para vender más periódicos, y ninguno de los dos repara en gastos.
Está claro que el periódico de Pulitzer se esforzaba por ser igual de popular, de entretenido y de sensacionalista. Era una competición en aumento. Hearst estaba invirtiendo mucho dinero y el World sentía que tenía que gastar también mucho dinero. No podía quedarse atrás. Ambos estaban gastando enormes cantidades de dinero. Caballeros, ¿tenemos 300.000 lectores? ¡No! ¿Tenemos 600.000 lectores? ¡No! ¿Tenemos 900.000 lectores? ¡No! ¿Cuántos lectores tenemos? ¡1 millón! En agosto de 1898, después de solo 4 meses, termina el conflicto en Cuba. Hearst ha conseguido exactamente lo que quería. Las ediciones matinales y vespertinas de su journal llegan al 1.000.000 de ejemplares. Su periódico se ha convertido en una fuerza dominante en el periodismo moderno. Pero la lucha con Pulitzer no ha hecho más que empezar. Joseph, ¿qué son estas cifras? Las pérdidas del mes pasado. Y del mes anterior. Y del anterior a ese. No voy a subir el precio. No perderé lectores. Cuando la guerra termina, la circulación cae y tiene que reducir gastos en algún sitio. ¿Dónde recortar? No puede recortar los salarios de sus empleados porque podrían pasarse al enemigo. No puede subir los precios. ¿Qué puede hacer? ¿Cuántos lectores tenemos? ¡1 millón! La guerra entre España y Estados Unidos ha terminado. Tanto Joseph Pulitzer como William Randolph Hearst se han gastado una fortuna cubriendo la historia. Y ahora hay que pagar las facturas. Pero a diferencia de Hearst, Pulitzer no dispone de una fortuna familiar para mantener su periódico a flote. Pulitzer debe hacer un sacrificio. Así que mira hacia el único grupo de personas que carecen de poder para defenderse a sí mismas. Los vendedores. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? Los chicos de las noticias, como se les llamaba, eran esos niños pobres, muchos de los cuales carecían de hogar y vivían bajo los puentes. Recibían un montón de periódicos que pagaban con un gran descuento y luego salían a venderlos y así ganaban algo. Pulitzer y Hearst dependían de esos chicos porque un periódico podía imprimir cientos de miles de ejemplares y venderlos en la calle en una hora. El único medio de supervivencia de los chicos de las noticias era lo poco que ganaban voceando los titulares por las calles. Durante la guerra hispanoamericana, Hearst y Pulitzer subieron el precio que cobraban a los chicos debido a los enormes gastos de cubrir la guerra. En vez de venderles 100 ejemplares por 50 centavos, les vendían 100 ejemplares por 60 centavos. Y si no se vendían todos los periódicos, no ganaban nada. Al acabar la guerra, los vendedores creían que Pulitzer volvería al precio habitual de 50 centavos. Pero en el esfuerzo por pagar sus deudas, Pulitzer se niega a ceder ni un solo centavo. En el Journal, William Hearst tiene que tomar una decisión. Sabe que si quiere mantener el liderazgo, tendrá que estar a la altura de su rival.
Cuando Pulitzer y Hearst se enfrentan a esos desprotegidos niños de la calle que necesitan un poco más de dinero, se entiende que Hearst, el chico rico de San Francisco, no mostrara empatía por ellos. Pero que Pulitzer tampoco empatizara con esos niños era lo contrario a los principios de Pulitzer. Los vendedores representaban el mundo que Pulitzer había abandonado. Ahora se había convertido en un protector de los ricos, cuando en 1883 era él quien los cuestionaba. En julio de 1899, mientras los principales periódicos les dan la espalda, los chicos hacen huelga. Los chicos protestan. Todo el mundo se sorprende cuando los chicos protestan. Son muchos. Se reúnen. Insisten en que permanecerán unidos. Surgen sus líderes. Los demás periódicos cubren la historia encantados de que planten cara a los grandes imperios de Hearst y Pulitzer. El Times, el Tribune, todos cubren ampliamente la historia. Los presentan como pequeños héroes que se enfrentan a los monstruos corporativos. Más de 5.000 chicos bloquean Nueva York. Para llamar la atención hacia su causa, bloquean el puente de Brooklyn, deteniendo durante horas el tráfico de la ciudad. Con la protesta de los vendedores, la distribución del World y del Journal se paraliza. En menos de 2 semanas, la circulación del New York World cae más de un 50%. A esas alturas, Pulitzer ha olvidado sus raíces. Ha olvidado que, en cierto sentido, él también fue un chico de las noticias. Se está enfrentando a esos chicos de la calle. Y en algún momento la cordura tenía que imponerse. La protesta de los chicos de las noticias no solo le está costando su negocio, sino también su reputación. Las carreras de los dos gigantes del periodismo están ahora en peligro debido a sus propias tácticas despiadadas. La huelga de los chicos de las noticias pone de rodillas al World y al Journal. En tan solo unos días, la circulación de los periódicos de Hearst y de Pulitzer se desploma. No está bien. Sé que eso es lo que piensas, pero... Solo son niños. Y nos hacen chantaje. Si Pulitzer y William Randolph Hearst quieren salvar sus empresas, a ambos gigantes de los periódicos no les queda más remedio que dejar a un lado su rivalidad y aceptar un trato con los vendedores. La huelga les enseñó que tenían que cooperar un poco. Eran reacios, pero entendieron que la competencia despiadada y continua no servía a los intereses de ninguno de los dos. No rebajarán el precio, pero aceptan devolver el dinero de los periódicos que no se hayan vendido. Los vendedores aceptan la propuesta. Y el 2 de agosto de 1899 termina la huelga.
La victoria de los vendedores es un momento dramático en la historia de los trabajadores americanos porque un grupo completamente desprotegido e indefenso como esos chicos se unió y luchó contra esos dos gigantes. Era como David contra Goliat a gran escala. William Hearst y Joseph Pulitzer son los reyes del periodismo en Nueva York. Pero ya ha quedado claro que no son solo la voz del pueblo. También representan los intereses de una industria. En cierto modo, Pulitzer y Hearst eran como Coca-Cola y Pepsi, o como Ford y Chevrolet. Competían entre sí y se mejoraban el uno al otro. En cierto sentido también se empeoraban el uno al otro y se hacían más mezquinos en su lucha por ganar audiencia. Tal vez los gigantes de las noticias hayan ganado, pero Joseph Pulitzer teme que su competencia con Hearst haya minado su legado. Es un poco inquietante pensar que Pulitzer, el campeón del pueblo, se enfrentó a un puñado de niños, pero muchas de las decisiones que tomó fueron por miedo a dejar ganar a Hearst. Creo que Pulitzer sentía una necesidad extrema de repararlo. Pulitzer dona $2 millones a la Universidad de Columbia para ayudar al desarrollo de una de las primeras escuelas de periodismo del país, con la esperanza de recuperar su buen nombre. Uno de los legados de Pulitzer fue la creación de lo que ahora se considera como el mejor centro de formación de periodistas. Pero el segundo legado, y el que era más importante para él, fue el premio que llevaría su nombre, el premio Pulitzer, porque realmente refleja su concepción del periodismo. Y ese premio se ha convertido en el premio más importante y prestigioso que se puede conseguir en periodismo. William Hearst usa su imperio como plataforma de lanzamiento hacia su carrera política. Y después a Hollywood. La reputación de William Randolph Hearst ha sobrevivido en gran parte debido a una de las mejores películas de la historia. Ciudadano Kane de Orson Welles está basada en su vida. Creo que de otro modo hoy sería bastante menos conocido. Una enconada rivalidad entre dos gigantes de la prensa cambió por completo el mundo del periodismo y convirtió a los medios de comunicación en lo que conocemos hoy en día. Hearst y Pulitzer convirtieron el periódico en algo esencial en la vida diaria. Tanto es así que los periódicos de hoy en día, más de 100 años después, todavía reflejan muchos de los cambios e innovaciones que hicieron Hearst y Pulitzer. Ellos fueron los responsables, en gran parte, de la forma en que funcionan los periódicos actuales. Los modernos medios de comunicación a los que recurrimos cada día proceden de los logros de estos dos hombres. La noción misma de consumir noticias como una forma de entretenimiento, porque queremos saber lo que ocurre en la ciudad, queremos saber de gente famosa, todo procede de la forma en que cambiaron la cultura y los medios de comunicación. Los logros de estos dos hombres fueron a escala histórica, enormes.